Hoy hablaremos sobre una reina astuta y licenciosa. No licenciada. No, licenciosa. Bien. Juana I de Nápoles. Hay una biografía escrita por Rodrigo Lázaro Ballester sobre Juana de Nápoles y dice así, la voy a leer toda. Ser reina en el siglo XIV era un peligroso juego de supervivencia y nadie aprendió esa cruel lección mejor que la reina Juana I de Nápoles. Desde el momento en que nació, la ambiciosa Juana tuvo que defenderse de pretendientes violentos, enemigos poderosos y sus propios demonios internos para mantener la corona. Al final, su fracaso fue tan espantoso como trágico. Juana de Nápoles era la mirada de una época. Los retratos la muestran con el pelo rubio y la piel pálida. También tenía carisma de sobra. Nuestro amigo, el escritor Giovanni Boccaccio, la describió como más reconocida que otras mujeres de su tiempo por su linaje, poder y carácter. Más reconocida que el tango La Comparsita. La reina Juana de Nápoles era hija mejor todavía, de Carlos, el duque de Calabria, y de María de Valois. Las cosas, cuando se habla de Nápoles, cuando se habla del siglo XIV, no son como ahora. Desde el ocaso del Imperio Romano, desde el comienzo de la Edad Media, Italia estaba dividida en un montón de ciudades, estados pequeños, reinos, feudos. Y no se volvió a unir Italia hasta el siglo XIX, cuando se cumplió el sueño de los Italiani Uniti. Entonces Nápoles pasó por varias manos. Estuvieron estos que eran los de Anjou, después estuvieron los españoles, después formaron un reino junto con Sicilia, y así hasta que apareció Garibaldi. Pum. Esta muchacha era muy bella y muy enamoradiza y fue infiel a todos sus maridos. Tuvo muchos amantes, entre los que cabe destacar a Bertrand d'Artois, el hijo del noble Charles d'Artois. La vida de Juana estuvo marcada por hechos luctuosos, por una ambición de poder desmesurada. Además de muchos amantes, tuvo varios maridos, a los 4. Y a los 4 los tenía, como quien dice, de la cocina a la sala. Ahora bien, empecemos por el principio. Nació en Nápoles en 1326. El mismo año en que ella nació, murió su papá Carlos, el duque de Calabria. Y bueno, parece que cuando tenía nada más que 7 años, ya la comprometieron con un niato. Bueno. O sea, mi comentario, cuando alguien dice que a los 7 años la comprometieron con un niato, es... Bueno, esto era para poder mantener a su familia en el trono napolitano. Encima, el tipo con quien la comprometieron era un primo de ella, el príncipe Andrés de Hungría. Bueno, Juana de Anjou, fue la primera monarca reinante en Nápoles. Era soberana porque era la heredera legítima de la dinastía que se había establecido en el sur de Italia en la segunda mitad del siglo XIII. Primero venían los Hohenstaufen y después vinieron estos tipos. Allá por 1343 se murió el rey Roberto, el abuelo de Juana, y se armó un lío de esos que se arman, porque parece que el abuelo Roberto había dejado escrita su voluntad de que el prometido de Juana, Andrés, fuera quien ocupara el trono. Pero Juana, que tenía 17 años, se emperró, negó la decisión del abuelo y armó una conspiración, fue apoyada por la nobleza, y ahí nomás empezaron a pelear todos. Se metió el Papa
de Yapa no solo se metió el Papa, sino que en aquel tiempo había dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma. Clemente VI estaba de acuerdo con ella, la coronó como reina, y un año después de la coronación, el esposo y primo de Juana, Andrés de Hungría, fue asesinado. Y acá voy a dar crédito a las malas lenguas. A que no sabés quién dicen que fue autor de ese asesinato, o mejor dicho, autora. ¿Quién? Juana. Ya sabía que usted no lo iba a poder creer. En realidad ella fue la autora intelectual. Mandó a otro. No, leía libros. No, señor. Ah, no, tiene razón usted. Mandó a otro. Y el otro que mandó, ¿quién era? El amante, el tal Bertrand d'Artois. Para eso lo tenía. Yo como, qué cosa, ¿eh? Y es muy así. frecuente en la historia que cuando quieren matar a alguien van y mandan al amante. Sí. Siempre tienen un amante pollerudo Sí. que va y hace lo que la tipa le dice. Andá, Porque dice, sí. mátamelo a ese. Porque el amante Dice, otra vez. Sí. El amante se Estoy quiere cansado, congraciar. me tenés cansado. Tanto asesinato, tanto apamento. ¿Qué crees? Es un imbécil. Bueno. Se armó un lío, se desató una guerra entre Hungría y Nápoles, pero duró relativamente poco, un año. Bueno. Como duraban las guerras en aquel siglo, por ejemplo, la guerra de los 100 años, duró 100 años. Sí, claro, un siglo. Y en realidad esta guerra se suspendió porque vino justo la peste negra y los ejércitos de Hungría tuvieron que pegar la vuelta para su casa. Tiempo después, el conflicto recrudeció y Luis I derrotó al ejército de Juana, pero hicieron un pacto porque a ninguno le convenía arreglar. Se volvió a casar Juana con el primo de su papá, Luis de Tarento. El primo de su papá, ¿qué es? Y sería... Una especie de tío, primo segundo en realidad. Sí. Sí, claro. No Sí. entiendo, ahí, los parentescos ahí se me Primo pierden. segundo, el primo de tu papá es el primo segundo. Bueno, y parece que este muchacho, Luis de Tarento se llamaba, Tarento es el golfo, que está en la bota de Italia, justo, ¿no? Dice, llevaba las riendas del poder, era un tipo despótico, y la trataba más como una esclava que como una esposa. La muerte de Luis, se murió, ¿qué quiere que le haga? Debió ser un alivio para Juana. Ahora, usted pensará, esta lo hizo sonar también. Esta lo hizo sonar también. Es lo primero que pensé. No, se murió a causa de la peste. Bueno, después vienen los mejores años de Juana. Se casó por tercera vez con Jaime de Mallorca. Fue desdichado también ese matrimonio, pero no tanto, porque luego se casó en cuartas nupcias con Otón de Brunswick, fabricante de mesas de billar. Y entonces ella pudo dedicarse al buen gobierno, a obras de caridad y beneficencia y a la construcción de iglesias y hospitales, que es lo que uno hace cuando está harto de hacer el mal. Juana había tenido un hijo de su primer matrimonio con su primo Andrés, hijo que nació después de que el padre muriera. Carlos Martel de Anjou se llamó. Y tuvo también 2 hijas con Luis de Tarento y después con los otros tipos no tuvo hijos. Juana fue retratada como una mujer de poca cultura en comparación con su abuelo, conocido como el Sabio. Roberto el Sabio, le decían. También fue tachada de disoluta y lujuriosa. Bueno, había algunos lugares que eran los escenarios principales de sus aventuras amorosas. Unos baños, los baños de la Regina Giovanna, una playa
que estaba al lado de los baños, cerca de Sorrento, y el Palazzo Donana en Posillipo, son escenarios donde la tipa iba a juntarse con sus amantes. No iba a cualquier lado. No. Iba a esos lugares que le acabo de decir. Al parecer, como hemos dicho, tuvo numerosos amantes. Su vida personal era escandalosa. La acusaron de adúltera, de tener relaciones con hombres de clase social baja. Y bueno, ¿qué querés? Es imperdonable eso. La tipa tenía un harén de hombres jóvenes y apuestos. Se rodeaba de poetas, artistas y músicos. Le preguntaba a usted qué es, poeta, artista o músico. Y después se acostaba con ellos. En la tradición popular se usaba el dicho, eres peor que la reina Juana, para, como quien dice, eres peor que las galinas. Claro. Pero, dejando de lado sus intimidades, dicen que fue muy inteligente y astuta y que logró mantener el poder en Nápoles durante muchos años. Nápoles fue un centro de gran importancia cultural, y Boccaccio, a quien Juana recibió como amigo en su corte, dedicó a la primera reina de Nápoles su obra sobre las mujeres ilustres. Mujeres ilustres, ¿no? En ella, al tipo, cada mujer que le parecía ilustre, la ponía en el libro. Imagínense. Imagínense que a alguien se le ocurre escribir el libro Mujeres Ilustres. ¿Con quién va a tener el primer problema? Con la primera ilustre. Con la novia. ¿Qué es la primera ilustre? Con la novia. ¿Qué estás escribiendo? Un libro. ¿Cómo se llama? Mujeres Ilustres. Y yo no estoy. ¿Cómo? Yo no estoy, dice la mina. Dice, claro. Y dice, mira a ver quién está. Claro. Ahí está ella y yo no estoy. Claro. Está bien, no me pongas, haz lo que quieras. No, pero está bien. Vos sabrás. Lo que pasa es que son mujeres destacadas de la Y yo no. cultura. Bueno, Y bueno. ese le pasó al pobre Boccaccio, ¿eh? Bueno, muy bien. Acá hay que decir lo siguiente. Al final terminó condenada al exilio, Juana. Y después, el mismo, su sobrino, Carlos de Durazzo, hizo gestiones ante el Papa Urbano VI para que la exiliara. Y creo que la mandaron a asesinar. Algunos dicen que el propio sobrino Carlos la asfixió. Y dicen también que le negaron cristiana sepultura. Hay una comedia escrita en su honor, nada menos que por Lope de Vega. La obra se llama La reina Juana de Nápoles y marido bien ahorcado. Es un buen título, ¿no? Será también en honor al marido de Juana, esa obra, ¿no? Voy a citar un lindo verso que dice el personaje de Juana en la obra de Lope de Vega. Bueno, le está hablando a su marido, Luis de Tarento, y le dice, 1000 celosas fantasías me han traído a este jardín. Si hay pasadas alegrías, mucho temo vuestro fin. Después que sé que sois mías, la luna ha salido ya. Y en una corona de oro la luz en sus rayos da. Pero ¿no es este el que adoro? Él es, y durmiendo está. Y estaba durmiendo ahí, Luis de Tarento, medio con una pata afuera. No importa. Vamos a ilustrar este relato acerca de la reina Juana de Nápoles con una canción cuyo título es quizá la frase preferida de Juanita. Lo quiero todo.